Un día más que se va colando de contrabando este martes 21 de enero de 2020, ¿eh? Un martes bastante particular. Ahora estamos teniendo una temperatura de 26 grados aquí en el Palomar, Buenos Aires, Argentina, con una humedad bastante alta porque han caído unas cuantas gotas y el calor ha levantado la humedad a 73%. Tenemos un viento de 13 kilómetros la hora y está también, como casi todos los días, quizás no tan crocante, tan sequito como otros, pero un día de enero espectacular para disfrutar estas 12 horas que nos quedan por delante. En realidad 11 horas y 58 minutos, porque son las 12 horas y 2 minutos, y le estamos dando los buenos días a quienes nos acompañan desde hace tiempo ya en este programa La Brújula, con quienes hacemos el programa. Daniel de Abrantes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Daniel Pérez, buenos días. Buenos días a todos. Le vamos a dar los buenos días también a nuestro operador, Héctor Didío, que hace posible que esto salga a la perfección por todos lados, sea tanto por la antena de quienes escuchan y enganchan Radio La Luna AM 1140, como por las aplicaciones por celular, como por internet. Y le vamos a dar los buenos días a un invitado especial, un gusto que se da el programa en el día de hoy, de tenerlo aquí con nosotros en el estudio de Radio La Luna, y me refiero nada menos que a nuestro amigo, compañero y admirado Manuel Justo Gallero. Hola. Bueno, la verdad que la satisfacción es mía, digamos, de estar con ustedes. Me parece bárbaro poder estar acá y conversar, digamos, de tiempos pasados, de tiempos presentes y de tiempos futuros. Muy bien. O sea, esto es así. Muy bien, bueno, este tiempo lo vamos a dedicar. Yo termino con los saludos porque tengo inevitablemente que darle, como todos los días, un saludo a todos los oyentes de Corrientes y de Chaco que nos escuchan a través de Radio Fénix, la 92.1 MHz, y un abrazo para su directora, la doctora Mónica Colunga, que hace posible que esto se repite. En este mismo momento estamos saliendo allí por Radio Fénix. Y también un fuerte abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza, quienes desde Uspallata, a más de 2.000 metros de altura, están haciendo posible que esto también se escuche en Radio La Paquita, FM 88.9. Con Radio La Paquita hemos tomado relación hace muchos años en torno a un proyecto mega minero, y esta radio fue una de las fuentes que confrontó con la mega minería. Bueno, también para quienes quieran tener los reportajes, acceder a los reportajes que hemos hecho hasta aquí, que como decíamos y nos señalaba Daniel ayer, son más de 300 reportajes, lo puede hacer a través del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Y quienes quieran llamar a la radio lo pueden hacer, pero siempre sin salir. Pueden dejar mensajes en el 4443-7424, y ya damos esta introducción, la damos por concluida, y vamos a tratar de aprovechar estos minutos de nuestra primera hora para hablar con Manuel Justo Gallero, que es, vamos a decir, además de abogado, nos interesa más que la parte leguleya, su compromiso social, político, histórico, que ha hecho de él un protagonista también en la historia de nuestro país. Y lógicamente que vamos a empezar por el pasado, vamos a transitar el presente y también nos vamos a proyectar en la segunda hora hacia cómo estamos viendo las posibilidades del porvenir. Pero, Manuel, vos que sos militante y que ha vivido aquellas décadas extraordinarias que fueron las décadas del 60, del 70, digo extraordinarias, fuera de lo común, ¿verdad? Preanuncio de tiempos de cambio que se vivían en toda América Latina. Si tuvieras que decirle, sobre todo a los más jóvenes, ¿cómo le contarías aquello que se vivía, aquel clima, aquella cultura de aquel tiempo? En realidad, viste, cuando yo me pongo a analizar lo que vivíamos nosotros en esa época, digo, vivíamos en otro planeta, parecía en otro planeta, porque, digamos, ahora vos mirás la realidad y decís, no puede ser.
¿viste? Era otro planeta, era otro país y era otro mundo. Y además el gran impacto que tuvo en nosotros, mi generación, yo empecé a militar en el 54, a los 14 años en el peronismo, estaba Perón todavía en el gobierno, el gran impacto que tuvo en nosotros la Revolución Cubana. Creo que en América Latina fue el hecho central, digamos, sin lugar a duda, fue lo que, digamos, nos determinó a toda esta generación a meternos en lo que nos metimos. O sea, digamos, la Revolución Cubana nos demostró que era factible que un grupo irregular, armado, pudiera derrotar a un ejército profesional y a su vez iniciar una etapa de cambio profundo. O sea, una discusión del poder real. ¿Qué es lo que no hay ahora, digamos? O sea, evidentemente... Pero digamos que cuando vos te iniciaste a los 14 años, en 1954, faltaban 5 años para la Revolución Cubana, vos te iniciaste en el peronismo. Sí, exactamente. Me inicié en el peronismo... ¿Y sufriste también lo que fue el golpe de Estado del 55? No, más bien, y además yo estaba en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios de Paraná, digamos, mi ciudad, Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Estaba ahí en la UES, y bueno, ahí vinieron grupos que la recuperaron, entre comillas, digamos, o sea, sufrimos toda la etapa, y empezamos a reorganizar la juventud peronista en la clandestinidad, en el 57. 56, 57. Cuando Perón ordenó votar a Frondizi en el 58, nosotros nos desacatamos y decidimos votar en blanco. Persistimos en la idea de votar en blanco. Luego después vino Frondizi y bueno, sabemos todo lo que pasó después. Nosotros ahí yo ya estaba ahí en el movimiento estudiantil y habíamos creado una agrupación de estudiantes peronistas en la Facultad de Derecho de Santa Fe, donde yo estudiaba. Y con un grupo de gente que venía del PC, del viejo, digamos, de la gente del grupo del MOC, Movimiento Obrero Comunista, que encabezaba Puigros, habíamos armado, un grupo que estaba ahí en Santa Fe, como una organización que militábamos dentro del peronismo, digo, pero que estábamos a favor de la lucha armada, ya en esa época, estamos hablando de 62, 61, 62, que fue cuando se dieron las grandes huelgas, en la época de Frondizi, no sé si recuerdan, primero la huelga de Lisandro de la Torre, claro. Y después la ferroviaria, que fue muy importante, incluso en Santa Fe se quemaron los talleres de Laguna Paiva. Te hago una consulta. Antes de la Revolución Cubana, que por supuesto hubo movimientos armados, pero la Revolución Cubana es como la que pone sobre el escenario este camino, ¿no? ¿Había discusiones sobre el pueblo en armas o era un tema que no estaba arriba de la mesa? Mira, había discusiones, te diría, en el peronismo, en lo que yo recuerdo, digamos, en los grupos que estábamos organizando la resistencia, había discusiones sobre este tema, digamos. Pero nada clara, ¿eh? O sea, no era, digamos, aparecía como la resistencia a la dictadura y la posibilidad de regreso de Perón, digamos. Ese era más o menos, por lo menos en nuestro grupo. Digamos. O sea, no había una cosa clara de la lucha armada como una digamos, sí, como un planteo revolucionario. Había una especie de, bueno, lo que tenemos que lograr es que Perón vuelva al gobierno. No, punto. Esa era la idea, Perón al poder. Y para eso organizamos la resistencia a la dictadura. Sin darnos cuenta de cómo iba a venir el proceso después, ¿no? Claro. O sea, debate sobre eso no había. Incluso después, cuando ya en el 61 ya empezamos a tener más clara la historia, más clara, bueno, dentro de lo posible, no sé si la tenemos clara o confusa. Entonces ahí empezaron a haber grupos pequeños, porque éramos todos grupos pequeños, que discutían desde la izquierda también. Había un grupo del Partido Socialista que dirigía Marino Masi, que era el grupo, después estaba el grupo de los que después fueron vanguardias comunistas con Elías Semán. Elías Semán. Sí. Después estaban el grupo de grupos muy pequeños, ¿no? La gente que apoyó al EGP, o sea, eran grupos pequeños, digamos, que no era lo que después fue. Digamos, cuando se decidió esta convocatoria, vino Alicia Buren a Montevideo, en realidad, y nos convocó a todos. La esposa de John Williams. De John Williams. Digamos, nos convocó a todos porque
La idea de John, que la había discutido con la dirigencia revolucionaria cubana y con el Che, era que había que construir un frente de liberación en la Argentina que iniciara la lucha armada. Para los oyentes que nos escuchan, John William Cook, algunos jóvenes que por ahí no lo saben, era en ese momento el delegado de Perón. No, a ese momento ya no. ¿Ya no? No. Bueno, fue durante un tiempo delegado de Perón. No, él rompe con el círculo de Perón en la República Dominicana y viaja a Cuba. O sea, y se instala en Cuba. Pero sigue manteniendo un diálogo sí, permanente. Mantiene un diálogo con el viejo y además tenía muchas expectativas en el viejo, que yo ahora, digamos, cuando las miro retrospectivamente, digo, la verdad no sé qué pensábamos, ¿viste? Vaya a saber. Vaya a saber. Porque además cuando él le fue a ofrecer a Perón, que digamos, con acuerdo con la Revolución Cubana, con la dirigencia revolucionaria cubana, la posibilidad de que viniera a vivir a Cuba y que digamos, encabezara el movimiento revolucionario, Perón le dijo que no, en Madrid, y prefirió quedarse en la España de Franco. Claro. A ir a la Cuba de Fidel Castro, digamos. O sea, la percepción de que eran unos imberbes ya era no era del 70 y pico, no. Venía de antes. Venía de los 60. Pero bueno, esa es más o menos la cosa. Entonces cuando viene Alice Guren, digamos, el gordo Cook llega a La Habana y tiene un episodio bastante singular. En La Habana llega al aeropuerto que decía Territorio Libre de América, había un gran cartel en el aeropuerto de La Habana. Entonces él llega y lo meten preso. Porque lo había denunciado el PC como agente fascista. Uy, por Dios. Entonces lo meten preso. Y él dice, ve, llego al territorio libre y estoy preso. Entonces ahí es que aparece el Che. El Che se entera, no sé, alguien le habrá dicho, estaba él con Alicia, y llega el Che y los buscan, los lleva y le dice, ustedes son nuestros invitados, se los lleva y lo instala en el hotel Habana Rivière, donde vivió Cook en La Habana un largo tiempo. Lo instalan ahí. Y le dicen, no, y ahí estaba claro, digamos. Y a partir de ahí empieza una gran relación muy estrecha del gordo con el Che y con la dirigencia revolucionaria cubana, con Fidel, sobre todo. Y ahí empiezan a pensar en este proyecto, al cual somos convocados nosotros, digamos, yo y otros compañeros, en el 62. Teníamos que viajamos en abril del 62, digamos, a La Habana. Yo llegué en abril. Bueno, cada uno llegaba en distintos momentos porque además era un quilombo absoluto, hablando entre nosotros. Digamos, la desorganización de la Revolución Cubana era de novela, digamos. Yo llegué a México, pendejo, 21 años, una ciudad de México, no es lo que es hoy, 17 millones de habitantes, pero igual era una ciudad muy grande, con muy pocos recursos y con la idea de que iba a ir a la embajada cubana, iba a decir, está fulano, iba a dar una contraseña, iba a estar todo bárbaro. Llego, voy a la embajada y digo, ¿está fulano? Fulano no está. ¿Quién es fulano? No sé quién es fulano. Y digo, tenía que dar una contraseña, suponete, tomemos mate. Te miraban. Y el tipo, me miraban los cubanos y dijeron, ¿y esta qué vino? Habrán pensado que la gente la hacía. Yerba. Bueno, rápidamente terminó ahí la historia y me dijeron, bueno, vuelvan unos días, vamos a averiguar, ¿no? Entonces, viste, teníamos estrictas normas. Yo no podía decir, miren, en realidad estoy convocado por el Che Guevara y por John William Cook y Alice Guren, porque eso eran estrictas las normas. Entonces ahí empecé a caminar por México, por la Ciudad de México, lo fui a ver a Puigros, que vivía en México en esa época. Fue el único contacto que tenía. Rodolfo Puigros. Que fue después rector de la Universidad de Buenos Aires. Exacto. Bueno, el único contacto que tenía, fui a ver al viejo. Y el viejo me dice, bueno, aguantate, qué sé yo. Ya se va a resolver el tema. Bueno, al final se resolvió. Y al final llegamos a Cuba. Pero a todos nos pasaron cosas similares, además porque veníamos por distintos lados. Había gente que iba por México, otros que iban por Europa, digamos. Y llegamos y bueno, y ahí empezó, digamos, la historia de los argentinos, que siempre nos dividimos. O sea, ahí estábamos todos con un mismo, estaban los peronistas clásicos, que había convocado el gordo, Cook, que era la gente que había participado en la resistencia, en los comandos con el Perón, que eran todos profundamente anticomunistas,
que además estaban ahí, ¿viste? Y estaban... Como No, sapo de otro pozo. No, y además estaban muy mal anímicamente, porque no solo que estaba el cartel que decía Territorio Libre de América y primer país socialista, sino que estaba la foto de Lenin, de Marx y de Engels y no sé quién más, en el aeropuerto. Matar. Entonces el tipo de, ¿dónde llegamos? Bueno, primer inconveniente con ese grupo. Segundo inconveniente, estaba el grupo del Vasco Bengochea, que era un grupo del peronismo Palabra Obrera, que hacían un grupo troquista que hacían en el peronismo, que eso es muy disciplinado, eso sí estaban totalmente de acuerdo, y además la gente unitaria. Después estaba el grupo de Semán, que digamos eran socialistas, que después terminan formando Vanguardia Comunista, y estaba un grupo que era un grupo como de independiente, que lo había reclutado Abraham Guillén. Que Abraham Guillén era un gallego, no sé si recuerdan, No. un gallego progresista que había estado con la República. ¿Ya estaba Massetti ahí en ese momento? No, Massetti estaba así, pero no con nosotros. Ajá. No, nosotros no sabíamos ni la existencia de Massetti. O sea, después lo supimos. Evidentemente el Che ahí estaba jugando dos cartas al mismo tiempo. Por un lado el grupo de Massetti, que termina viniendo a Salta y digamos en un mal momento a mi juicio, porque estaba ya Ilia, ¿viste? Era distinto, no era el mismo escenario. Claro, no había una O diferencia. sea, el escenario, nosotros cuando vamos a entrenar a Cuba se había dado la elección en la provincia de Buenos Aires, no sé si recuerdan, Sí. donde gana Flamini Anglada, y el peronismo gana 10 provincias, y el gobierno digamos, los militares deciden desplazarlo a Frondizi, anular las elecciones, lo que ahora parecería una locura, y imponerlo a Guido. Claro, sí, una forma de golpismo. Un golpe Golpe de Estado. un golpe como el de Bolivia ahora, Claro. igual. Entonces lo ponen a Guido, tal cual. Yo cuando veía el golpe de Bolivia digo, lo mismo que hicieron con Guido. Bueno, nosotros ahí fuimos a Cuba, que era un escenario distinto. Claro. Digamos, un escenario donde evidentemente se cerraban todos los caminos legales. El peronismo estaba proscripto, se mantenía la prohibición, pero de cualquier manera Ilia fue un tipo con mucha altura, mucha conducta. Sí. Entonces, sin lugar más a allá dudas. de que él, digamos, surgiera de una elección donde estaba proscrito el peronismo, lo primero que hizo es decir, voy a legalizar el peronismo. O sea que, digamos, era un momento difícil. Pero bueno, nosotros seguimos ahí preparándonos y empezaron las divisiones. Empezaron los problemas, sobre todo con ese grupo que yo decía de compañeros peronistas, que eran buena gente, pero bueno, estaban en otra. O sea, no estaban de acuerdo con lo que... Sí, ideológicamente nada. Ideológicamente nada que ver con la revolución socialista ni un carajo, ¿viste? Bueno, y finalmente termina el grupo dividiéndose, viaja Cook en el medio, viaja en noviembre, diciembre. Bueno, en el medio tuvimos la crisis de los cohetes. Ajá, a punto de una tercera guerra mundial. Eso, al punto de la crisis de los Y cohetes. eso qué interesante, eso cómo lo vivieron intensamente, Bueno, o era ni un hablar. tema que nosotros fuimos inmediatamente destinados a distintas bases para la defensa. Nosotros estábamos entrenando en Cuba, entonces se suponía que teníamos, y además teníamos alguna preparación mínima, tampoco era que éramos, digamos, eran colimbas el avanzados. alcoholismo avanzado, y nos mandaron a distintas unidades militares que estaban en la costa. O sea que todos vivíamos la situación. Ujú. Incluso algunos de estos compañeros querían pedir refugio en la embajada argentina. No había una embajada, había como una especie de encargado de negocio, no sé qué. Querían que los repatriaran. Querían irse. Ujú. Entonces en la discusión le explicábamos, mirá, nosotros estamos acá, van a atacar. Aparecía como inminente el ataque. O sea, evidentemente la jugada de Khrushchev fue, más allá de que lo puteamos en todos los lenguajes habidos y por haber, fue maestra. Sí, recordémosle a los que nos escuchan que
el régimen, digamos, el régimen, el gobierno de Cuba había hecho un acuerdo con el gobierno de la Unión Soviética. Los chicos ni saben lo que fue la Unión Soviética muchas veces. Era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuyo eje era Rusia, pero que involucraba un conjunto grande de países. El presidente era Nikita Khrushchev. Había hecho un acuerdo, vamos a decir, para que se entienda, con Fidel Castro, y había cohetería de mediano alcance, con ojivas nucleares, apuntando hacia los Estados Unidos. Y eso preanunciaba una posible guerra mundial. Sí. No, pero además la cosa era Hoy así. nos reímos, pero era de terror. Pero además la cosa era así. Además de eso, los yanquis habían instalado en Turquía misiles que apuntaban a Moscú. Eso fue en represalia. Fue en represalia a lo de los yanquis. En realidad los cubanos, ¿qué le plantearon la URSS? Queremos ingresar al Pacto de Varsovia para garantizar que no fuéramos invadidos. Eso le plantea Fidel a la URSS. La dirigencia, la URSS, que no tenía mucha... Yo creo que en el fondo los soviéticos los miraban a los cubanos diciendo estos son unos loquitos que en cualquier momento los meten en cualquier quilombo, digamos, entre nosotros, ¿no? Y dijeron, no, mira, el Pacto de Varsovia no. Lo que vamos a hacer es vamos a instalar una base militar, de cohete, para la defensa, supuestamente, ¿no? Pero que a su vez podían llegar a Nueva York, supuestamente, tampoco está muy claro. Porque llegaran a Miami. Bueno, ya estaba. Sí, no, Entonces, defenderse con armas nucleares. Por eso. Entonces estaba todo armado así. Y los cubanos estaban ahí muy contentos porque realmente, digamos, se sentían respaldados. O sea, bueno, no estamos en el Pacto de Varsovia, pero por lo menos tenemos los cohetes. Digamos, la agresión yanqui parecía como inminente. Después de Girón aparecía como inminente. En cualquier momento desembarcan. Se veía, viste, de La Habana, del malecón de La Habana, se veían los barcos. Claro. No entraba nadie. Y se veían todos los barcos militares. Entonces todas las unidades militares, que incluso había 2 que había mandado el gobierno argentino también, en el bloqueo ese. Digamos. Bueno, estaba todo bloqueado. Entonces, digamos, ahí Khrushchev lo llama a Kennedy, no sé cómo habrá sido la historia, pero bueno, se me ocurre, flaco, mira, esto se va a la mierda, yo retiro los cohetes, vos retirás los cohetes de Turquía y corten cualquier posibilidad de invasión y nos a Cuba. garantizás que no van a invadir a Cuba. Claro. Y el tipo, viste, que Kennedy tampoco creo que quería la guerra, nadie quería la guerra, obviamente, y le habrá dicho sí. Y ahí es cuando los rusos, los soviéticos, retiran los cohetes. Por supuesto, la puteada de los cubanos por televisión fue impresionante. Mirá. Fidel por televisión dijo, estamos en desacuerdo con el gobierno, la dirección del partido y todos los soviéticos. No queremos saber más nada con esta gente. No, fue un discurso re duro, y el primer acto que se hizo, yo me cagaba de risa porque viste que los cubanos primero que cantaban Fidel Khrushchev, estábamos con los dos, después cantaban Pim Pom Pum, que viva Mao Zedong. Porque los chinos estaban enfrentados a la Unión Soviética en ese momento. Bueno, y ahí, viste, bueno, ahí se hizo la historia, y después vino Mikoyan, que en esos días nosotros, como estábamos ahí en una base militar que estaba cerca de... Convengamos que eso era el centro del mundo, ¿no? Durante todos esos días. Bueno, yo no sabía tanto, digamos, o sea, nosotros estábamos adentro. Pero supe cuando volví, porque mi vieja, que estaba desesperada cuando volví, mi madre. Bueno, el tema es que estábamos cerca del departamento, del hotel donde vivía Cook, y íbamos ahí a la tarde a tomar un café o a charlar, y ahí llegaba el Che habitualmente, digamos, llegaba a charlar, ¿viste? Y el Che era el que más defendía la postura de la URSS, en contra de lo que dicen todos los pelotudos por ahí, ¿viste? Yo lo escuché el Che defender, y lo digo en el libro, claramente la postura de la URSS. De retirar los cohetes. Hasta ese momento no. Decía que la postura del Che era, los soviéticos no nos van a traicionar. Van a estar con nosotros. La Alicia Guren, que era muy directa, decía, mira, nosotros conocemos bien a los comunistas.
y te puedo asegurar que ustedes parecen la novia de 15, viste, que tienen una novia de 15, viste, que piensan que es virgen. Que piensa que es virgen. Dice, nada que ver. Bueno, tal cual se dio, lamentablemente, lo que Cook, porque Cook también tenía sus dudas, le dijo, mira, yo no creo que lleguen hasta, digamos, las últimas consecuencias. En algún momento van a decir, paremos. Ahora uno lo ve con 60, ¿cuánto hace? 60 años, 50 y... Sí, casi 60 años, sí. Casi, yo tenía 21 años. y ahora estoy por cumplir 80. 58 años. Digamos, 58 años. Uno lo ve con 58 años y dice, la verdad que fue hábil la postura de Khrushchev. Claro. Sí, Porque la guerra era una locura. La guerra era una locura y además Cuba no iba a poder sobrevivir a la guerra. No, iba a ser el... No, Una carnicería. Iba a ser una Claro, carnicería. iba a ser el primer... No, más bien. Pero además Cuba iba a ser el primer foco, el primer lugar. O sea que la verdad que fue así. Pero bueno, fueron momentos difíciles. Y esos momentos los vivimos con este grupo de compañeros que habíamos estado ahí para... Que ya en ese momento ya la perspectiva de construir un frente de liberación estaba como diluida. Además ellos exigían el apoyo formal de Perón. O sea, el general tiene que dar su respaldo a esta iniciativa. A raíz de eso viaja Cook a verlo a Perón. Estamos hablando después de la crisis de octubre, en noviembre, diciembre, viaja a Madrid a verlo a Perón. Con la propuesta de la dirigencia revolucionaria cubana, que era, general, véngase a vivir a Cuba, va a ser recibido como presidente en el exilio, con todos los honores, y además va a tener todas las facilidades para moverse, para hacer lo que quiera. Y además le damos porque Cook tenía la teoría de que Perón estaba preso de la guita, digamos, que no tenía recursos propios y que dependía de Jorge Antonio. Entonces Jorge Antonio, un personaje, si los hay, siniestro, Jorge Antonio, que había acumulado una fortuna, digamos, durante el periodo del Perón, del primer gobierno, estaba, según él, era el que lo mantenía a Perón. Entonces Perón necesitaba recursos. Entonces los cubanos dicen, bueno, está bien, le vamos a ofrecer que él, digamos, designe a alguien que comercialice el tabaco cubano en Europa. Y el producto de la comercialización ingrese como aporte al movimiento peronista o a Perón. Bueno, con esas dos ofertas va a verlo a Perón. Me río porque hay una anécdota del gordo viene y dice, ¿sabes qué? Me dijo el viejo. Dice, pero bebe, dice, porque le decía bebe. ¿Usted quiere que yo vaya a vivir en una isla que la estuvieron por hundir hace poco tiempo? ¿Pero qué me está proponiendo? ¿Que me suicide? Bueno, por supuesto rechazó la propuesta en ese plano y aceptó lo del tabaco. El negocio lo aceptó inmediatamente. Y designó, y ahí es que hace la primera trastada histórica, digamos, no sé si la primera, la última, la segunda, la cuarta, una de las tantas, que lo designa a Héctor Villalón, que era también un personaje medio raro, lo designa como delegado de él para digamos, acordar con los cubanos, y lo manda a Cuba. Villalón viene con plenos poderes de Perón. O sea que, de alguna manera, Cook creo que esperaba que el designado fuera él o alguien del grupo de Cook, digamos. Pero no, Villalón. Villalón viene para boicotear el proyecto. Entonces reúne a todos estos muchachos en todavía creo que está todavía en La Habana, hay un restaurante muy famoso que se llama Siglo XXI, que está como a la salida de la Quinta Avenida de La Habana, muy lindo, un restaurante viejo. No sé si está todavía, pero hasta hace 10 años estaba. Y ahí lo reúne a este grupo de peronistas y le dice, Perón no está de acuerdo con este proyecto y va a respaldar un proyecto nuevo, con lo cual esta idea, y ahí nosotros seguimos militando un grupo, nos quedamos militando con el Gordo y empezamos a organizar el regreso regresamos primero nosotros al país y empezamos a organizar el regreso de él al país y formamos ahí ARP, Acción Revolucionaria Peronista, encabezada por Jean Guirecú.
Ahí terminó una primera etapa de esta historia. Una etapa llena de historia en serio, ¿no? Muy bien. De historia de la grande. Muy bien. Y bueno, después en la Argentina se va a dar, vos hablabas del golpe del 62 a Guido, es decir, veníamos del golpe del 55, golpe del 62 y golpe del 66, que yo creo, ahí es cuando empieza a amanecer algo de mi memoria histórica, porque yo en el 66 cumplí 10 años. Antes no tengo una memoria muy perdida, digamos, de lo anterior. En el 66 es como que generó la convicción de que la democracia no iba a ser posible en la Argentina. Es decir, Ilia era un hombre bueno. Y también le dan un golpe de Estado. Y aparte vienen a dar un golpe de Estado y dice que se van a quedar por 20 años. Porque todo el mundo se olvida, pero el golpe del 66, que después cae con motivo del Cordobazo, pero se vinieron a quedar 20 años. ¿No fue una enorme invitación también a que miles de jóvenes dijeran, y bueno, no queda otro camino, vamos a las armas? Además, cosa que no hicimos nosotros. Te aclaro, porque nosotros, yo a los 14 años me sumé al Partido Socialista Argentino, que era un partido que venía con una doctrina distinta, ¿no? Nos educamos con un libro de Sánchez Viamonte que se llama Democracia y Socialismo, muy lindo libro, escrito en 1935, pero que nos inducía a pensar que la democracia se terminaba imponiendo como fuerza social, como fuerza biológica, como fuerza de la historia, y que no había, digamos que... Pero bueno, eran ideas. Lo cierto es que otros compañeros de aquellos años se volcaban, eso sí me acuerdo, se volcaban masivamente a la lucha armada. No, ni hablar, porque el 66 es como que el 28 de junio es como que abrió, nos dio la nosotros seguíamos planteando la lucha armada, vinimos de Cuba y seguimos organizándonos, y yo ahí me instalé en Paraná y organizamos un grupo con estudiantes, con sindicalistas, y en el 66 se da el golpe. ¿Y el peronismo qué hace? ¿Perón qué hace? Pues se sellar hasta que aclaren. Claro. Esa fue la consigna del viejo. Y la dirigencia sindical burocrática, encabezada como Mandor y Alonso, terminan participando en el Teatro Colón de la velada de gala del gobierno de Onganía. Entonces ahí se produce una ruptura fundamental para lo que después pasa. O sea, todos los que éramos el peronismo revolucionario de ese momento, que éramos grupos pequeños todavía, porque el crecimiento viene después, con Montonero fundamentalmente. Éramos grupos pequeños, decidimos romper con esta dirigencia sindical y empezar a darle manija, para decirlo de alguna manera, a los grupos de base del sindicalismo que se estaban organizando en cada uno de los sindicatos. Ya habíamos hecho alguna experiencia con CUC, incluso antes. Nosotros impulsamos en el Sindicato de la Carne en contra de Eleuterio Cardoso, que era el secretario general, que venía de la época de la Resistencia, pero todos los dirigentes sindicales que venían de la Resistencia después se transformaron en los burócratas, que son ahora los padres de estos burócratas que tenemos ahora, que son más o menos lo mismo. Que son unos hijos de puta. Así es. No adjetivemos, porque dejarlos ahí. No hace falta. Está bien lo que vos decís. Bueno, en concreto, ahí nosotros impulsamos la candidatura de Vázquez, me acuerdo, Enrique Vázquez. Y en Rosario con Rubeo y alguna otra gente hicimos también una agrupación en el Sindicato de la Carne. Empezaron a haber agrupaciones que cuestionaban la dirigencia. Y ahí empezó 66, 67 y 68 surge la CGT de los argentinos. Claro, que ahí nos sintetizamos todo, porque ahí entró todo el mundo. La izquierda, los que estaban con la lucha armada, los peronismos revolucionarios. Todo. Y ahí viene el programa de Huerta Grande. No, Huerta Grande es anterior. Huerta Grande y La Falda son anteriores. Ahí viene el programa de la CGT de los argentinos. De la CGT de los argentinos. El de Huerta Grande y La Falda es el programa de Amado Olmos. De Olmos, digamos. Sí, tenés razón. Que era el secretario general de Sanidad, que después muere en un accidente, lamentablemente. Eso eran anteriores. Bueno, nosotros reivindicábamos esos programas. Pero el programa que sintetiza todo eso es el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos. Pero además se crea un ámbito
de discusión y de tolerancia y de frente, digamos, muy grande. O sea, digamos, ahí estaba la izquierda, estaba la oscura del tercer mundo, estaba el peronismo revolucionario, sí, estaba todo. O sea, Esto fue antes del Cordobazo, sí, antes. y que fue uno de los pilares también Más bien. del Bueno, Cordobazo. el Cordobazo fue esa conferencia. Claro. Digamos, Cordobazo fue la conferencia del clasismo, que había surgido en Citrac, digamos, sindicato clasista, y Salamanca. Salamanca, que era el PCR, digamos, lo que era el Partido Comunista Revolucionario en esa época, y Torres, que era una especie de burócrata sindical, pero combativo. Y en el medio, sintetizando, y Agustín Tosco. Claro. Digamos, porque ahí el gran maestro de la unidad era él. Claro. Digamos, el que aceptaba todo, viste, el que venía de acá, el que venía de allá, tenía que hacer malabarismo, porque cada uno tenía, digamos, posiciones a veces encontradas. Y él tenía que ponerse en el medio y decir, no, muchachos, por acá, por acá. Bueno, eso se logró en la CGT de los argentinos también. Costó, Costó porque había, en la CGT de los argentinos al principio estaba todo bien, ¿verdad? Pero después fue surgiendo toda una corriente al interior de la CGT de los argentinos que intentaba tomar distancia a la izquierda, digamos, de alguna manera. Después del Cordobazo se hace un encuentro del peronismo revolucionario ahí en Córdoba, que van todas las fracciones, yo estuve ahí, vamos todos, digamos, estaba Di Pasquale, todo, digamos, lo que se te ocurra, estaban ahí. Digamos, la FAP, lo que después fueron la FA, los Villaflor, todos estaban ahí en ese congreso. Y ese congreso, bueno, lo que hace es reafirmar la idea de que tenemos que encontrar el camino con la lucha armada, bli, bli, bli. En el 70 hacemos, que nosotros fuimos de alguna manera los anfitriones, hacemos un congreso de la CGT de los argentinos en Paraná, Congreso Nacional, donde viene Agustín, viene Raimundo Ongaro, viene todo. Ahí en ese congreso hay una corriente que intenta peronizar la CGT de los argentinos. Digamos, así, claramente. Dice, no, acá tenemos que sacar a la izquierda de acá. Agustín Tosco, el sindical, los comunistas. Estaba Escipione, que era radical, además. Así hay que sacar a los radicales, los comunistas. Y ahí nosotros nos opusimos firmemente, y como éramos los dueños de casa, dije, bueno, acá este congreso es un congreso amplio. Y me acuerdo que al final del congreso se hizo un acto, donde habló Agustín y Raimundo y Di Pasquale, donde se cantó la Internacional, la marcha anarquista, una marcha anarquista, y la marcha peronista. Y los radicales no cantaron. No, los radicales estaban ahí. No, pero Escipione estuvo muy bien, además. Escipione hizo un discurso interesantísimo. Me acuerdo. Fue un acto. Todo eso lo hicimos además con un recurso de amparo que presenté yo, digamos. Porque el gobierno, que era el gobierno militar, que lo encabezaba Fabre, un brigadier, prohibió el Congreso. Y prohibió el desarrollo del acto y todo. Entonces metimos un amparo, encontramos un juez, Acosta Ardoy, me acuerdo, que era un cristiano progresista, ligado al movimiento de sacerdotes del tercer mundo, que hizo lugar al amparo, y con el amparo hicimos el Congreso. Dijimos, acá no, ustedes se quedan ahí, no, acá no pueden llegar. Acá hay un recurso de amparo y un juez que ordena. Y en ese momento todavía se respetaba el lado derecho, digamos, la dictadura. Parcialmente. No, además esa es la dicta blanda. Claro. Digamos. Sí. Yo meses después caí preso, y estuve preso unos tiempos ahí en Casero, y nada que ver con lo que fue después. Claro. Nada que ver. Digamos. O sea, esa era la dicta blanda. Digamos, bueno, pero bueno, este fue el desarrollo de cómo se fueron confluyendo ahí en la CGT de los argentinos, y entonces las distintas fuerzas, que después apareció Montonero, después apareció la FAP, digamos, organizaciones muy grandes. Montonero implicó para mí la incorporación de una gran franja de la clase media al peronismo. Ajá. Digamos, todos hijos de gente que no había sido peronista. Si uno empieza a buscar, viste, digamos, que muchos venían de origen católico, digamos, habían sido, me acuerdo, en mi provincia, los compañeros del Ateneo Universitario, que era el grupo de la iglesia, para decirlo de alguna manera, pero la iglesia
más o menos progresista, fue el grupo que después dio nacimiento en la provincia a Montonero. Bueno, creo que Augusto Conte cuenta de una reunión encabezada por Antonio Cuarrachino. Después el hermano Domingo fue candidato nuestro sí, en el partido. Me acuerdo. Candidato a presidente en el año 99, el hermano de Antonio Cuarrachino. Antonio Cuarrachino, antes de que naciera Montonero, hace una reunión con muchos jóvenes a los cuales, según nos dice Augusto Conte, induce a que tomen las armas para luchar. Quiere decir que después apareció en la vereda de enfrente, Antonio. ¿No? Sí. Bueno, en fin. Pero efectivamente, entonces vos decís que muchos hijos de clase media cuyos padres no habían sido peronistas se vuelcan al peronismo a través de los montoneros. Muy bien. Digamos, no es todo, porque después el montonero va creciendo, incluso incorpora viejos peronistas, tipo Videgain, tipo allá el gobernador Vaca Narvaja. Sí, Vaca Narvaja también, pero Obregón Cano. Dos peronistas que visitaban a Cook. Martínez Vaca, decías vos. Sí, Martínez Vaca. Los dos peronistas que visitaban a Cook en Buenos Aires en los años 60 eran Obregón Cano y Carlos Menem. Y Carlos Menem. Yo en el 64 lo conocí a Carlos Menem. Mira. 64, en la casa de Cook. Me acuerdo que Alice Gure nos dice, la compañera de Cook, sáquenlo a este muchacho a pasear, viene del interior. Entonces estábamos con otro compañero, decimos, bueno, Carlos, vamos a ir, todo tipo que viene del interior, yo era del interior también en ese momento, ¿qué es lo que queríamos cuando veníamos a Buenos Aires? Ir al cine, a calle Lavalle, donde estaban todos los cines. Claro. Comprar un chocolate e ir a comer ahí en el cine, y a ver las películas, western, todas las películas que no llegaban al interior. Cuando le dijimos a Carlito dijo, pero querido, vos creés que voy a venir de La Rioja para ir al cine, pero no, vamos a la Pingundini de 25 de mayo. Qué bárbaro. No, y un personaje. Bueno, digamos, si no tengo que saltar la historia, después me lo encontré de nuevo, digamos, en el 82, pleno Malvina, se hace un congreso en Libia, digamos, convocado por Gaddafi, contra el sionismo, el apartheid, el imperialismo, todos los ismos que se te ocurran, y estaban todos los movimientos armados de ese periodo, de los 3 continentes, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, había africano, de Medio Oriente, estaban todos. ¿Quién aparece en el medio de ese congreso? Carlos Menem. Cuando entra, mirá la memoria que tenía este loco. Yo hacía tiempo que no lo veía, muchísimos años, ¿no? 20 años, no sé cuánto. Me gritó, Manolo, querido. Entonces, abrazo, beso. ¿Viste? Te encontrás en el medio de la nada, un país como Libia, una ciudad. La Libia que digamos, fue la que aportó los Exocet para Malvinas, ¿no? No, y además Libia, que era, por otro lado, un país súper avanzado. Claro. Era un país de 4 millones de habitantes que vivían, digamos, no pagabas impuestos, digamos, no pagaba alquiler, la salud era gratuita, la educación era gratuita. Digamos, tenía un superávit con el petróleo impresionante. Y Gaddafi además había hecho realmente un movimiento revolucionario en serio. Él asume el poder en el 71 y había logrado con el Corán, digamos así, primero que nadie bebiera, estaba prohibido el alcohol, el Corán lo prohíbe. Segundo, que él decía, a las mujeres les confío mi seguridad. Cuando aparecía Gaddafi en los actos que tuvimos ahí en varios, aparecía con toda custodia de mujeres. Digamos, entonces, viste, el papel de la mujer, que en el mundo árabe está muy degradado, digamos, él lo planteaba de otra manera, decía, les confío mi seguridad, o sea, creo en las mujeres. Bueno, hemos digregado la conversación. No, pero sí, de todas formas son pinceladas muy interesantes. Pero bueno, ahí el loco, mirá, cuando se rinde la Argentina, nosotros estábamos en Libia, ¿no? Junio del 82. Junio del 82. Entonces, yo bajo, me acuerdo del hotel, estábamos
¿viste? Este estaba todo el tiempo pegado a nosotros, porque la delegación era Carlos Menem, Herminio Iglesias, otro que era senador, que no me acuerdo, que después fue senador, que no me acuerdo cómo se llamaba. Oraldo Brito. No, sí puede ser, uno petizo. Sí, Oraldo Brito podría ser. Y Horacio Calderón. Horacio Calderón, yo creo que era un agente de algo, de algún servicio, pero bueno, estaba ahí. Esa era la delegación, digamos, que encabezaba Carlos Menem. Cuando yo bajo le digo, ¿tenés noticias? ¿Qué pasó? Mirá, le digo, las radios eran todas en árabe, obviamente, y alguna en inglés. Le digo, una radio que medio que yo no entendía inglés tampoco, él menos que yo. Y le digo, mirá, aparentemente se han rendido. Y me dice, querido, volvemos a la Argentina, voy a ser presidente por 10 años, tal cual. Mirá vos. Año 82, voy a ser presidente por 10 años, ustedes van a volver todos, se acabó el exilio, se acabaron los militares, ahora me voy. Y le digo, Carlos, mirá, estamos en Ramadán, que es el mes de ayuno, de acá no te movés porque no te dan ni 5 de bola a nadie, están todos, viste, con hambre todo el día hasta la noche que comen. Entonces le dice, no te preocupes, querido, yo voy a conseguir salir. Me voy, la veo a la loca, o sea, a la Isabel, le llevo un ramo de flores y me voy a la Argentina. Y ahí encabezamos el movimiento. Tal cual. Qué bárbaro. Cuando estábamos ahí, cuando llegó ahí, que me dice, Manolo, me dice, Manolo, ¿tenés algo para tenemos que plantear Malvinas? Le digo, Carlos, mira, este es un congreso que no sabe ni dónde puta está Malvinas. A nadie le importa mucho Malvinas, acá. Porque acá hay temas más importantes. Medio Oriente tiene Palestina, el Sabre Shatila, que había sido en esos meses, la crisis en el Líbano. Esos son los temas. Uh-huh. Yo le digo, acá no, 5 bolas. De cualquier manera, le digo, yo tengo un documento que he traído, que hemos hecho muchas copias, escrito por Gorarán Merlo, que dice las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Que es un documento que explica la crisis de Malvinas y explica los desaparecidos. Bárbaro, querido. Está en castellano y en inglés, le digo, lo hemos traído. Bárbaro, querido, lo distribuimos. Entonces Menem distribuyendo el documento de Gorarán Merlo. Impresionante. Esto es solo un país como el nuestro puede dar cosas de esta naturaleza. Ni hablar. Él contentísimo, no, está bárbaro. Entonces, como él no como yo tampoco, ¿no? No manejaba ningún idioma. Entonces me decía, apenas el castellano. Me dice, tenemos que conseguir a alguien que traduzca. La que era mi compañera de esa época sabía inglés y francés. Entonces le digo, mirá, esta sabe inglés y francés, llamala. Cada vez que yo agarre alguno, entonces agarraba un tipo de ganas, suponete, para explicarle lo que era la Argentina y Malvinas, lo agarraba así y decía, y tenía que venir la otra a traducirle, ¿viste? Y hizo campaña por Malvinas. Él se sentía muy bien. Después no entendía nada que estaba pasando, ¿viste? Entonces, tampoco se preocupaba demasiado. Le fui explicando qué es lo que pasaba. Ahora hay una bueno, ahora ya llegamos a la década del 80 y ya también nos van quedando pocos minutos para la primera hora, digamos, ¿no? Pero hay una suerte de metamorfosis, digamos, que va pasando de un movimiento mayoritario en el peronismo, digamos, vamos a hablar de esto porque es más complejo, digamos, el tema, pero esto es radio y quedan pocos minutos. Después hay una inducción, digamos, a la lucha armada, con la dictadura de Onganía. Después va a venir el golpe de Estado del 76, ya estamos en el 82, lo que vos decís, y hay un replanteo de la lucha armada, porque efectivamente en la década del 80 ya nadie se planteó la lucha armada. No. Bueno, yo creo que además hay un episodio anterior a todo esto, que creo que es clave, sobre todo en el peronismo, que es el acuerdo de Perón con los militares. Perón regresa al país en el 73 en acuerdo con los militares, está claro. Digamos, él es el que impulsa la formación de la AAA. No hay ninguna duda sobre eso. Ya los que discuten eso, no, porque eso no es cierto, todos versos. El viejo impuso, digamos, nada en el peronismo se hacía sin que estuviera el ok del viejo.
de peronismo oficial, por decirlo de alguna manera. López Rega no existía sin el respaldo de Perón. Digamos, toda esta historia de que no, porque López Rega, porque era el cerco, un verso. La verdad, el viejo vino a la Argentina con un objetivo, con un acuerdo con los militares. Los militares estaban preocupados por el crecimiento de las organizaciones revolucionarias, que ustedes recordarán, en el 73 era muy grande. Sí, claro, sí, nos sí, acordamos. Las acciones guerrilleras eran muy respaldadas y aplaudidas, digamos. O sea, cada vez que nosotros hacíamos alguna acción, digamos, desde el peronismo o desde la izquierda, era aplaudida, la gente se sentía reivindicada. Crecía el movimiento sindical de base, aparecen las coordinadoras obreras. Entonces todo eso había que ponerle freno. ¿Quién podía ponerle freno? Perón. Ningún otro. Entonces el partido militar dice, muchachos, hagamos una retirada ordenada y traigámoslo a Perón, que nos resuelve este quilombo, hablando mal y pronto. Y así fue. Ahora, ¿no hubo infantilismo por parte de las organizaciones armadas al regreso de Perón, un Perón viejo ya? Sí, pero en ese juego. O sea, viejo pero no tan viejo, ¿eh? O sea, la tenía bastante clara dentro de todo lo que cabe. Yo me acuerdo que yo estaba director del diario El Mundo y Enrique Abras era el secretario de prensa de Perón. Entonces yo mantenía relaciones, porque obviamente cuando vos dirigís un diario, más allá de que nos atacaron, quemaron la imprenta, hicieron de todo tipo de atentados, a mí yo levantaba el tubo de teléfono y recibía amenazas constantes. Bueno. Más allá de todo eso, yo mantenía relaciones con Abra. Abra al final estamos hablando en marzo del 74, principio de marzo, me dice, mira, el viejo quiere hacer una entrevista en televisión con vos y Timerman, que era el director de Opinión. Uh-huh. Entonces, digamos, obviamente concertada, no es que yo iba a preguntarle, general, usted estuvo atrás de la AAA, no, me está cagando. Entonces, preguntas concertadas. Ya habíamos tenido un episodio jodido, final del 73, mandamos una primera conferencia de prensa que hace Perón en la Casa Rosada. Mandamos una compañera nuestra que se llamaba Ana Guzzetti, que era la periodista que teníamos que editar, que no era compañera, era peronista, de peronismo de base. La mandamos a cubrir la conferencia de prensa y ella le pregunta, general, ¿qué va a hacer el gobierno con las bandas parapoliciales que están operando en los barrios? Pues ya habían empezado a operar en ese momento, en los barrios. ¿Viste? Habían quemado varios locales, perseguido a alguna gente del MST, del Partido Socialista, que no era el MST. Sí, del PST, sí. PST. Bueno, él le agarró un ataque a Perón, cosa no común en un hombre que manejaba mucho las relaciones públicas. Le agarró un ataque y dijo, anótela, usted va a tener que decir ante la justicia lo que está diciendo. Está ofendiendo a nuestras fuerzas policiales. Y te imaginas, tenía un ataque. Yo estaba en el diario en ese momento, todos los periodistas que estaban en la redacción, que era en el segundo piso, yo estaba en el primero, que era la dirección, bajaban la escalera corriendo y se iban afuera porque dijeron, acá nos vienen a reventar ahora. Te mira como el de prensa, vienen con los camiones de culata y nos meten a todos. Entonces fueron todos. Quedamos el jefe de la custodia y yo. El jefe de la custodia de la autodefensa del diario. Pero era así, o sea, el clima fue así. O sea, durísimo. Pero no era extraño toda esta historia. ¿Y cómo tengo tiempo para una pregunta? ¿Cómo se articulaba, ¿no? esta cara de Perón creando la AAA e impulsando todo este movimiento con el Perón del discurso del 1 de mayo, del plan trienal de Helbar y de una visión, digamos, de desarrollo del país muy interesante? Como que parece que son dos piezas difíciles de articular, ¿no? No, pero ese fue el pacto social, que además, por supuesto, hizo agua enseguida. Ustedes recuerdan. Porque era insostenible, digamos. O sea, el planteo de Perón, cuando Perón regresa, por un lado dice, bueno, hay que frenar el movimiento revolucionario. Y empieza, digamos, el famoso encuentro del Consejo Superior del Partido Peronista de octubre, antes que él asumiera, digamos, donde eso me lo cuenta Videgain después,
En ese congreso es donde él dice, acá hay que armar un grupo que empieza a operar, un Somatén. Viste, en España, en la época antes de la guerra civil incluso, los condes o los que tenían propiedades, terratenientes, organizaban Somatén, que eran como grupos armados que perseguían a los campesinos que cuestionaban la propiedad de la tierra. Digamos, entonces, eso después lo retoma Primo de Rivera en España y organiza un Somatén previo a la guerra, que hace atentado, incluso después de la guerra matan gente, bueno. Y él dice, acá hay que organizar un Somatén, como en España. Pero antes del Congreso, porque además tenemos que acabar con la infiltración marxista en el movimiento. Es decir, estos grupos, digamos, los montoneros, la FAP, la FARC, todos son grupos marxistas infiltrados en el peronismo, no son peronistas. Bueno, esto no es que te cortemos, simplemente que la tanda se nos fue, bueno. Y entonces vamos a la tanda, después vamos a hablar con Miguel Ponce, que le vamos a preguntar qué está pasando en el radicalismo, y después seguimos aquí con nuestro amigo que nos cuenta historias tan increíblemente interesantes, de otros tiempos. Bueno, vamos al corte y después hablamos con Miguel Ponce. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, por Radio La Luna AM 1140, y hoy, en un día muy particular, estamos acompañados por nuestro amigo Manuel Justo Gallero. Y bueno, y vamos a ver si también vamos a hablar con Miguel Ponce acá en unos minutos para preguntarle por qué con Miguel Ponce. Les cuento, cuando en los últimos días Evo Morales había hecho una declaración en la Argentina a favor de las milicias populares. De hecho, a mí me pareció que no era oportuno, pero que tampoco nos íbamos a rasgar las vestiduras, digamos, ¿no? ¿Por qué no era oportuno? Porque estando asilado en la Argentina, no era sensato que él dijera semejante cosa, hecho del cual después se desdijo y él mismo asumió que había sido un error haber planteado semejante dislate, sobre todo cuando tiene una elección el 3 de mayo próximo. Sí. Bueno, está bien, no importa. En fin, son palabras. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical salió muy duro, prácticamente, a decir que se tenía que ir del país y que ya no le podía dar la Argentina asilo a Evo Morales. Pero ¿qué ocurrió? Un conjunto muy importante del radicalismo, con Federico Storani, con Ricardo Alfonsín, con Juan Manuel Casela, con Jorge Sapia, con Mercedes Germillac, con Chanqui Cáceres, con Becerra, Cima de Villa, Miguel Ponce y cientos de firmas, un número muy alto de firmantes, sacaron una declaración de repudio al documento del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Y lógicamente asumiendo el carácter más progresista histórico de la Unión Cívica Radical, en el sentido de que la Unión Cívica Radical siempre había dado asilo, siempre había estado del lado de los perseguidos, no de los perseguidores. Pero eso se podría haber dicho en pocas líneas, como lo hicieron, con 3 firmas. Cuando uno ve cientos de firmas, uno dice, esto parece una oportunidad para un realineamiento interno. Entonces, por eso un poco la idea de preguntarle, vamos a ver si nos podemos comunicar en este momento, y no te quiero hacer una pregunta para no tener que interrumpirlo, pero nos quedamos en la década del 70 y hemos hecho una avanzada sobre los 80. Y yo me atrevo a decir algo, ¿no? Porque sin lugar a dudas toda esta conversación me generó una inquietud enorme de leer el libro de Manuel. Así que sobre los temas históricos me imagino que ahí vamos a encontrar mucho jugo. Me interesa mucho, que quizás me parece, yo propongo, ¿no?, que ahondemos sobre la visión actual de Manuel, porque una persona que ha vivido lo que ha vivido Manuel, que ha pasado por todas esas experiencias, me parece que necesitamos gente que nos ilumine el camino. Está ahora todo muy con mucha bruma, ¿no?
y poder discutir un poco sobre la realidad actual, ¿no? Sí, vos sabés, Manuel, que ahora se hace mucho culto a la juventud, digamos, ¿no? Un culto a veces excesivo, porque está bárbaro que haya chicos, niños, adolescentes, jóvenes que participen en política, que tengan sueños, que tengan actividad, pero también le falta experiencia. Podemos estar ya... No, todavía no, pero ya vamos a estar. Estas son las pequeñas... no, que estamos ella entrando en contacto con Miguel Ponce, porque la fuente de la sabiduría es la experiencia. No creas que están así, Y sí, la sabiduría, es decir, por lo ahí... único que es válido, yo creo que es válido hacer memoria, porque este es un país del no me acuerdo. Claro, así es. O sea, este es el país del no me acuerdo, ¿viste? Nadie se acuerda que Nisman fue un invento de Kirchner. Kirchner creó la Fiscalía Especial, digamos, planteada por Estados Unidos para dirigir la investigación a Irán. Porque ¿qué le interesaba a Estados Unidos? Que Irán resultara responsable para justificar la guerra con Irán, digamos. Entonces, obviamente creó esa Fiscalía Especial y lo puso a Estiuso, que era un viejo agente de inteligencia, que sigue siendo agente de inteligencia, ¿no? Sí. ¿Estamos en contacto? No sabemos de qué inteligencia. ¿Me perdonás, Manuel? Ahora, Miguel, ¿estamos en contacto contigo? Necesitaría un retorno más fuerte, apenas te escucho. Bueno, a ver si lo mejoramos el retorno, Miguel. Bueno, acá estamos hoy no solo con nuestros amigos de siempre, Daniel de Abrantes y Daniel Pérez, sino con Manuel Justo Gallero, que nos acompaña en el piso. Qué alegría, y con el cual venimos teniendo una conversación de lo más interesante. Pero vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio para hablar contigo, Miguel, porque a nosotros, yo ya lo he dicho al aire, así que no lo voy a repetir, pero nos llamó mucho la atención el repudio al documento del Comité Nacional respecto a la situación de Evo Morales, que está firmado por Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casela, Jorge Sapia, Changui Cáceres, Becerra, Cima de Villa, vos. ¿Por qué no nos contás? Porque nosotros es como que estamos viendo, los que lógicamente no participamos de la vida del radicalismo y estamos afuera, pero nos interesa la política, como que hubiera dos radicalismos y no vemos muy claro si eso tiene una convivencia posible hacia adelante y eso pueda aportar a la construcción de algo distinto a lo que fue en el pasado inmediato, Cambiemos o Juntos por el Cambio. Bien, no, sin duda que yo diría, es muy posible que haya un único radicalismo, un sentimiento radical, que es el sentimiento del radicalismo auténtico, y el partido formalmente, obviamente, ha quedado en manos de una nomenclatura que cada vez se siente más en offside y comete más errores, por calificarlo suave, ¿no es cierto? Lo de cuando se meten con el tema de la expulsión de Evo Morales, que al margen de las valoraciones sobre las expresiones de Evo en el país o no, yo me acuerdo que me agarraron en caliente preguntándome sobre precisamente esta definición de Cornejo de anunciar que se iba a pedir la expulsión de Evo del país. Vos sabés que el radical, y yo me hacía la siguiente pregunta: ¿qué hubiera pasado si allá por el 75, 76, 77, 78, cuando Hipólito Solari Yrigoyen se encontraba en el exilio, convocando a resistir a la dictadura argentina, organizando a todos los que estábamos de una u otra manera vinculados en el exilio, ¿no es cierto?, a armar la Oficina Internacional de Exiliados Radicales de Argentina para, desde distintos lugares, organizar la resistencia, ¿no es cierto?, a la dictadura militar? ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Francia le pedía la expulsión por hablar de esto? ¿No es cierto?
Bueno, obviamente que nadie lo plantea que Evo venga a intervenir en la política interna argentina. Lógico. Lo que inhibe las políticas de refugio o de asilo político es intervenir en la política interior del país que te dé el asilo. Pero es obvio de que si él viene acá, después de haber estado en México, es para precisamente organizar la resistencia a algo que el propio Comité Nacional hasta el día de hoy se ha negado a reconocer, que es que lo ocurrido en Bolivia ha sido un golpe de Estado. Y nosotros lo dijimos y se lo dijo al Comité Nacional la propia canciller del gobierno anterior, Malcorra, cuando explicó técnicamente que eso era un golpe de Estado primero, porque el presidente electo no había cumplido su mandato, no le habían permitido terminar cumplir su mandato. De hecho, hoy sería el día que finalizaba el mandato constitucional de Evo Morales. Segundo, que había habido una interrupción sin contemplar lo que la Constitución Nacional en Bolivia establece como mecanismo de cambiar el presidente, ¿no es cierto? Un caso de una cefalía, o sin intervención del Congreso de ninguna manera. Y por último, esta sugerencia, entre comillas, de las Fuerzas Armadas, planteándole a Evo que era conveniente que abandonara el poder mientras estaban ocurriendo amenazas hacia funcionarios y hacia familiares integrantes del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas propiamente dichas. Segundo, lo ocurrido después, si faltaba algo, el proceso represivo que se dio adentro generaba la necesidad de definir con claridad que eso había sido un golpe de Estado y que se estaba viviendo una dictadura. Bueno, la conducción partidaria esto no lo reconoció nunca, hizo una sobreactuación a partir de los dichos de Evo, en el sentido, ¿no es cierto?, que luego generaron su reacción, y nosotros salimos claramente a repudiar esto por parte del presidente del Comité Nacional. Por supuesto que logramos una adhesión que a nosotros mismos nos sorprendió. A lo largo y a lo ancho del país, yo diría que no hubo en muchos años, desde la Convención Nacional de Parque Norte, una bronca tan manifiesta por parte de amigos de todo el país. Diría que desde Jujuy, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, pasando por todas las provincias importantes, hubo manifestaciones de dirigentes que nos hicieron llegar su adhesión. Y esto originó que el propio Comité Nacional se diera cuenta de que estaba yendo por un camino equivocado. De hecho, el pedido no lo termina firmando Negri, ni Naidelov, ni ninguno de las autoridades de los bloques partidarios, sino que quedó en Soledad Morales. Allí ocurre esta rectificación por parte de Evo, y entonces dicen, ahora sí no vamos a pedir. Por supuesto, porque si lo hubieran pedido, vamos a suponer que Evo no se hubiera hecho en ninguna manifestación contradictoria con sus dichos anteriores, y si hubiera avanzado en el pedido, no hubiera el resto del radicalismo no lo hubiera acompañado. De hecho, el Comité Capital, que trabaja orgánicamente reconociendo a la cúpula partidaria, sacó una declaración diciendo explícitamente que al margen de las declaraciones de Evo, no acompañaba el pedido de expulsión del país y, por supuesto, definía lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado. Bien, muy claro. Te hago una segunda pregunta porque hoy vamos a ser un poco breves, pero... Sí, claro. Cuando ustedes hicieron el sector progresista, por decirlo de alguna manera, del radicalismo, hizo el encuentro en el Savoy. Sí, señor. Ustedes hicieron una exteriorización de un programa muy de avanzada. Dentro de lo avanzado de ese programa, que a mí me parece sumamente interesante, hubo una exposición que después yo ratifiqué escuchándolo a Eduardo Deleville en una conferencia que se hizo en el Instituto Ricardo Rojas con Juan Manuel Casella, y que yo considero que es una propuesta de carácter, te diría, transformadora, radical en serio, revolucionaria, hasta te diría. Sí, sin duda. Y yo no veo que eso sea compatible en absoluto con una alianza con el PRO, que es una derecha clara, evidente y también programáticamente muy contradictoria. ¿Cómo se encara esto
porque yo por lo menos desde afuera veo una contradicción muy abierta. Notoria, sí. Te cuento, los firmantes que vos mencionaste, más muchísimos otros, incluido obviamente de Leville y todos nosotros, estamos marchando hacia la constitución de un movimiento nacional que yo calculo verá la luz comienzos de marzo, entre comienzos de marzo y fines de marzo, esperemos antes de abril, que va a ser esto que denominamos la organización del radicalismo auténtico. Ajá. Donde lógicamente, al estilo de lo que fue Renovación y Cambio, entendemos que hay que trabajar con un pie adentro del partido, organizando, recuperando comités locales, recuperando comité provincia, dando la pelea en todas las instancias del poder partidario, y segundo, trabajando con un pie afuera, es decir, en las organizaciones sociales, con todo lo que es el arco progresista, dialogando con sectores representativos del sindicalismo, con los cuales tenemos un diálogo muy fluido, con los sectores vinculados a las pequeñas y medianas empresas, con los que hemos trabajado prácticamente toda la vida, muchos de nosotros, y en la idea de claramente recuperar el mayor grado de autonomía para volver a reconstruir la identidad partidaria perdida, abandonada en estos años. Entonces, nuestro planteo es que va a haber un movimiento nacional decidido a pelear por el poder partidario en todas y cada una de las instancias, donde vamos a estar todos estos que vos has venido mencionando, más muchísimos más, porque en todo este tiempo lo que va ocurriendo es que este es un efecto bola de nieve. A medida que las manifestaciones, por hechos como los ocurridos, van generando divisoria de aguas entre los que quieren recuperar un pensamiento progresista, ¿no es cierto?, más vinculado a los sectores socialdemócratas históricos de Argentina, que es lo que ha representado la Unión Cívica Radical desde Raúl Alfonsín fundamentalmente, pero obviamente también antes. Nuestra idea es obviamente avanzar en esa dirección para, insisto, construir autonomía para recuperar la identidad perdida. En eso estamos y seguramente lo vas a ir viendo públicamente porque los niveles de avance, la próxima semana ya vas a tener en Córdoba que se juntan prácticamente la totalidad de los sectores, excepto obviamente Aguad y Negri, y van a constituir esto que se va a denominar, creo que va a llamar el Frente Radical de Agrupaciones Cordobesas, integrando en la amplia corriente del radicalismo auténtico. Bueno, da la impresión de que están abriendo una esperanza para todo un sector del radicalismo que venía malhumorado con la alianza anterior y que, bueno, ustedes parece que estuvieran presentando un horizonte más que interesante. Así que te voy a pedir... Obviamente, perdóname Mario, obviamente esto queda claro para todos nosotros, de que el tema Cambiemos es un tema absolutamente terminado. Cambiemos o Frente para el Cambio, como los Juntos para el Cambio, como quieran llamarlo. Para nosotros el tema es recuperar la autonomía partidaria. Cuando lleguen elecciones futuras ya veremos si hacemos una alianza con los sectores progresistas, digo el socialismo, digo el GEN, con los que venimos relacionándonos de manera permanente, como vos ya lo conocés. Así que nuestra idea obviamente es marchar a la construcción de un espacio progresista, en nuestro caso desde dentro del radicalismo, pero ayudando, como decíamos anteriormente, con todos los sectores que fuera del partido coinciden con nosotros en una mirada singular en términos de ir dejando atrás un periodo de mucha desigualdad, de mucha injusticia social, en momentos en los cuales el mundo nos está exigiendo tener una mirada muy crítica de la situación de crisis del capitalismo actual. Bueno, te agradecemos muchísimo, Miguel. Te mandamos un fuerte abrazo. Mario. Gracias a vos, Mario. Seguimos siempre en contacto. Dale, seguimos en contacto. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, dirigente del radicalismo. Creo que ha sido bastante claro y contundente. Sí, más allá de que él lo negó tajantemente, ¿no? Pero parece que el radicalismo va en una mutación hacia lo que es el justicialismo, que es un movimiento más que un partido, ¿no? O sea, en este momento no sería muy apresurado hacer alguna conjetura, pero estas divisiones internas por ahí terminan conformando un movimiento en el que confluyan varias ideologías y porque evidentemente el radicalismo no se rompe.
Bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan, Manuel, porque se nos van a ir, porque dentro de un ratito también vamos a tener una comunicación con alguien que nos está haciendo un informe semanalmente sobre Chile, porque Chile, qué bueno. viste, es una experiencia increíble, porque no la teníamos prevista, ¿no? Nadie la había visto, nadie había anunciado nada. Parece que hay un hombre ahí, un economista chileno que predijo que iba a ocurrir algo por el estilo, pero digamos, a ciencia cierta esto aumentaron un poquito el subte y de pronto se desató casi un proceso inédito y revolucionario prácticamente que nos va a conducir aparentemente al pueblo de Chile hacia una reforma constitucional profunda, participativa, democrática, que va a poner fin a la constitución pinochetista que rigió los destinos de los chilenos hasta nuestros días. Bueno, pero vengamos a hagamos un salto, digamos, total, esto nos lo permite la radio. Dejemos el pasado en el pasado por ahora, y la memoria en la memoria. ¿Cómo estás viendo vos estos 30 y pico, 40 días del gobierno de Alberto Fernández? Complicada pregunta. ¿Querés que cambiemos la pregunta? No, complicada digo porque, digamos, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que nosotros nunca tuvimos en cuenta, o sea, digamos, lo de la generación del 70 o del 60, que es cuál es el marco internacional. Las relaciones de fuerza. Digamos, yo creo que eso es importante. O sea, ¿dónde está parada la Argentina hoy? Perón, ¿Está parada? ¿dónde está parada? No si sé, está parada. Está parada, no sabe. ¿O dónde está acostada? Claro. Bueno, digamos, lo concreto, Perón tenía una frase que realmente, digamos, siempre tenía una frase de cierta genialidad. Decía, no es que nosotros fuimos buenos, los que vinieron después fueron peores. Y creo que ahora, cuando uno analiza este gobierno, tiene que tener en cuenta lo que hubo antes. Claro. O sea, hubo 4 años que realmente esa película que ha hecho Tristan Bowen, más allá de que yo coincido no con él, es real, tierra arrasada. No ha quedado nada. O sea, hay miles y miles de personas sin trabajo, miles y miles de cada vez más pobres. Digamos, tenemos 600.000 personas en la capital federal que no tienen... Capital federal, estamos hablando de la ciudad más rica de la Argentina, que no tienen agua potable. Entonces, hay una situación de desastre, imputable al macrismo y a su alianza, junto por el cambio, que además reaparece ahora, digamos, al aniversario de Nisman, aparecen de nuevo como si fueran los muertos que vos matáis, vuelven a tener vida. Buena salud. Porque aparecen de nuevo, digamos, personajes que uno decía, se tienen que meter abajo de la no sé dónde y hacerse una profunda autocrítica. No, aparecen de nuevo como si nada hubiera pasado. Entonces, el problema de este gobierno es, este gobierno, sin duda, tiene digamos, alberga en su seno fuertes contradicciones que no cabe la menor duda que en algún momento van a salir a la luz y que están saliendo a la luz. Entre Parrilli, que dice que los presos digamos, son presos políticos, y Alberto Fernández, que dice que son detenidos arbitrarios, hay un espacio bastante grande. Digamos, entonces yo creo que, digamos, en este gobierno están, por un lado, los gobernadores apoyando a este gobierno, que son una especie de señores feudales. ¿Qué si no Ifrán en Formosa? Claro. 28 años. ¿Qué si no Uñac en San Juan? Digamos que viene de la tradición sanjuanina, de la peor tradición. Todos estos señores gobernadores son señores feudales. Y esos forman parte de este gobierno, sin duda. Y esos son los que mantienen una política clientelar que le permite, como el caso de Mansur en Tucumán, digamos, gobernar. O sea, mantienen la pobreza, la congelan a los pobres. Y digamos, y con el reparto se aseguran la votación. ¿Está claro? Digamos, ¿quién le iba a ganar al Perovich
si Alberovich mantenía todo eso. Lo que pasa es que se le fue se le fue cuando su principal heredero era Mansur, se puso enfrente, digamos, Mansur se quedó con la torta. Entonces, este es el gobierno actual en la Argentina. Es un gobierno que combina el viejo peronismo con sus peores defectos, con gente joven, con buenas intenciones, diría yo, no por ser jóvenes, sino porque tienen buenas intenciones, que participan del gobierno de alguna manera, digamos, con posiciones que uno puede discrepar, pero que de cualquier manera son gente que uno puede confiar. Uno puede confiar en Murúa, que es el que encabeza las empresas recuperadas, puede confiar en Pérsico, en los compañeros de los movimientos sociales que se han integrado a la nomenclatura, al oficialismo. Entonces todo esto va a provocar contradicciones, sin duda. Por otro lado, tenemos que pensar, yo le decía el otro día a unos amigos, tenés que pensar en el argentino de a pie. La Argentina necesita tener alguna esperanza, porque si Así no, es. la verdad, digamos, si uno no apuesta a la esperanza, estamos listos. Si yo transmito ahora una visión, digamos, totalmente, esto se va al carajo y qué sé yo, la gente dice, pero ¿qué hacemos? Nos tiramos al Río de la Plata. O sea, y además hay que tener en cuenta que estamos en un mundo, es cierto lo que dice Ponce, me pareció correcto, estamos en la crisis del capitalismo, pero como toda crisis no es que se resuelve en los próximos 20 años. O sea, por eso, duran siglos. Entonces, mientras tanto está Trump, que va a ser reelecto, no cabe la menor duda. Mientras tanto está en América Latina Bolsonaro en Brasil, que no es Lula ni nada que se parezca. Mientras tanto está en Colombia Duque. Mientras tanto está Maduro, que lo están sacudiendo con todo. En Venezuela, en una situación de mucha debilidad. Y en Uruguay ganó la derecha. En Uruguay ganó la derecha. En Chile hay un proceso como el que decíamos formidable, pero a su vez, bueno, todavía es un proceso. Y en Bolivia hay un golpe de Estado. Entonces, en ese marco está el gobierno argentino. Obvio que me parece lamentable que hoy el presidente haya hecho su primer viaje a Jerusalén. Ayer Eduardo Valdés dijo que esa era una idea de Cristina. No, sí, es lo que dicen los diarios, pero no sé si es tan así, ¿viste? Creo que más bien es una idea del Departamento de Estado. Seguramente. O sea, está claro que, digamos, es... al tiempo que vos admitís que el tipo tampoco está para hacerse el guapo. No, digamos, yo creo que nadie está para hacerse el guapo en este momento en el mundo, y menos nosotros, que estamos muy debilitados económicamente, con una deuda externa que pesa cualquier cantidad, con dinero en el exterior de los argentinos que en suma multimillonaria, y con una situación de mucha debilidad interna. Falta de producción, digamos, a pymes quebradas, una situación gravísima, la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. O sea, digamos, hay un 35 y yo diría hasta 40% de los argentinos que viven por debajo del nivel de pobreza en este país, ¿viste? Lo que vivimos en la década del 40, digamos que en mi caso, no, era todo distinto. Cuando vos decías pobre, había pobres, sí, había, por supuesto, pero eran pocos. Y además había movilidad social. Yo, pues, mi vieja era maestra, y mi hermana se recibió de psicólogo y yo de abogado. Ahora no hay movilidad social. Ese 40% son pobres estructurales, en su gran mayoría, que no tienen movilidad, se quedan ahí. Y lo único que tienen es la droga. ¿No sentís que el país está vacío de un proyecto? Es decir, ganan los gobiernos con 2 o 3 frases. Por ejemplo, poner a la Argentina de pie, que todos estamos de acuerdo. Incluso Macri ganó con unir a los argentinos, combatir el narcotráfico. Pobreza cero. Pobreza cero, también todos estamos de acuerdo. Pero son pocas palabras, frases, consignas que lógicamente las estudian los propagandistas. Y ¿Pero no sentís que hasta la derecha está carente de un proyecto? No, ni sin lugar a duda. Proyecto de país no hay. Ese es el drama. Es un drama. Es un drama. Cuando no hay proyecto de país, lo que hay es una colonia, ¿no? No, muy bien. Claro, el proyecto lo hacen otros. No, además, cuando vos, como hizo el gobierno anterior,
que dejó la conducción de la economía en manos del Fondo Monetario, está claro que no tenés independencia económica. Si vos le decís a lo del fondo, díganme qué hago, digamos, no tenés independencia. Y este gobierno tiene que aceptar esos lineamientos. Porque ¿cómo hace para negociar? ¿Declara el default? ¿Vivimos con lo nuestro? Digamos, tendría que ser Fidel Castro que estuviera al frente del gobierno, y no es Fidel Castro, por cierto. Aunque dicen que el 10 de marzo habría un vencimiento que ya la Argentina... 10 de marzo estamos hablando... negoció. Estamos hablando menos de 2 meses, menos de 60 días. Tendríamos un vencimiento que ya sería impagable. Si no hay renegociación anterior... No, pero lo van a negociar, porque estos pasos son parte de la negociación. El haber ido a Jerusalén, que no es solamente, digamos, no es un viaje, digamos, si uno dijera, bueno, fue a Israel, Jerusalén es la capital que reclaman judíos, cristianos y palestinos. Ni la selección. Por eso, ni la selección. Entonces, resulta, yo incluso escribí, me acuerdo, contra la selección cuando estaban por ir ahí. Digamos, yo creo que esto ha sido un esfuerzo y tiene que ver con esta negociación. El amigo Trump le habrá dicho, muchachos, que ustedes quieren, y lo mismo pasa con el caso Nisman, digamos, o sea, primero, digamos, salieron a decir que la pericia de gendarmería, que no sé qué, pero recogieron y dijeron, bueno, no nos metamos en este lío. Y salió más a decir, efectivamente, a Nisman lo mataron. Suicidio inducido. O un suicidio, bueno, es lo mismo. Sí. Un suicidio inducido. ¿Vos qué pensás? No, yo estoy casi con... Primero, Nisman no es una figura que, como dice, que sea santo de mi devoción, como dicen mis amigos, porque era el secretario de la RAURE, de la Fiscalía de la RAURE, cuando la tablaba, y trató de meternos en cana a todos, los que habíamos estado en algún momento metidos en el movimiento Todos por la Patria. Después sale de la Fiscalía, crea esta Fiscalía Especial Kirchner, y lo pone al frente a él, una Fiscalía que tenía como principal función dirigir la investigación hacia Irán. Con lo cual, ustedes y yo saben perfectamente que cuando vos en un crimen cambiás la orientación de la investigación, no se resuelve nunca más. De la AMIA nunca se va a saber. Hezbolá está claro que no tuvo nada que ver, los iraníes está claro que no tuvieron nada que ver, Irán no actúa en el exterior, no ha actuado nunca, Hezbolá es una organización política libanesa que tiene diputados en el Líbano, digamos, o sea que es una organización político-militar que no actúa en el exterior tampoco. Entonces todo este direccionamiento tenía que ver con la intención de Estados Unidos, no de Trump, de Estados Unidos desde muchos años atrás. Recordemos que en el 79, cuando se da la revolución iraní, digamos que fue realmente trascendente, porque incluso algunos analistas dicen que fue como la revolución francesa para Occidente. Cuando se da la revolución iraní, los estudiantes iraníes ocupan la embajada norteamericana y la mantienen ocupada cerca de 90 días. Eso Estados Unidos fue un cachetazo. Después de eso Irán va desarrollando su economía y va logrando un desarrollo industrial y en el desarrollo nuclear muy importante y científico. Bueno, y digamos, para Israel y para Estados Unidos, el único límite, la única valla para hacerse de todo el petróleo y de toda la riqueza del Medio Oriente es Irán. Entonces, cuando direccionan la investigación del caso AMIA hacia los iraníes, porque a Estados Unidos le interesaba mostrar que Irán era el mal, como ellos dicen. Y hay que terminar con el mal. Como hicieron con Irak, destruyeron Irak, un país que no existe ahora. Como hicieron con Libia, destruyeron Libia, un país que no existe. Hay 30 grupos tribales peleándose por ese país. No, como quieren hacer con Irán. La diferencia que se encuentran es que, y eso esto da para largo, sí, claro. Digamos, Irán es un país que tiene, en el Medio Oriente es un caso raro, porque tiene una sola raza, que es los persas, que tienen más de 2000 años.
Y hiciste una historia imperial, aparte. Toda una historia imperial, que tienen una sola religión y un Estado. En Libia no había Estado. Gaddafi lo que hizo fue, juntó a todos los jefes de tribu y le dijo, muchachos, juntémonos. El Estado soy yo. El Estado soy yo y juntémonos. Y en la carpa se resolvía todo. Irán es distinto. El primer país que reconoció la Revolución Rusa en el 17 fue Irán. Ah, mira. Y la primera delegación que recibe Lenin en Moscú fue una delegación iraní. La diplomacia iraní tiene miles de años. ¿Viste? O sea, es una cultura tradicional. Tendrá conflictos internos y, por supuesto, los conflictos en esos países se resuelven de manera distinta. Si uno lo mira con mirada occidental, dice, qué barbaridad. Claro. Pero bueno, hay que mirarlo tratando de entenderlos. Sí. Entonces yo creo que esto de Nisman fue eso. Nisman se metió en esa encrucijada y llegó hasta ese momento. Y mira, está claro que no se suicidó, porque sería absurdo pensar que un tipo que además, digamos, está diciendo que va a atravesar su mejor momento en la historia, que eso se suicide de la noche a la mañana, que está haciendo planes de volver a Francia a juntarse con las hijas. Digamos, nadie puede, este tipo como de un día a otro decidió matarse en una noche. Está claro que lo mataron. Ahora, ¿quién lo mató? Ahí está el problema. Claro. ¿Quién lo mató? ¿Quién mató a Nisman? Sería tu pregunta. ¿Quién mató a Nisman? Y ahí, viste, están todos, porque están todos complicados. Hay servicios de acá y servicios del exterior. Está el Mossad, está la CIA, están los grupos de acá, viste la llamada inteligencia, entre varias comillas. Argentina está subdividida en cuanto... Y Estiuso es uno, pero después hay otro grupo que actúan en contra de Estiuso. Ahora, tener servicios, nos fuimos un poquito, pero vamos a nos metimos con el caso Nisman, habíamos empezado evaluando un poco lo de Alberto Fernández, pero creo que más o menos quedó. Dejemos la parte de la esperanza como no, yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Yo creo que el mensaje fundamental para mí que hay que dar, porque si no entramos en una cosa jodida. Pensando en lo del argentino de a pie, vuelvo a repetir. Sí, claro. Es decir, tengamos esperanza. Sí. Hay tiempo para la frustración. Aparte, nosotros también somos la Argentina de a pie y tenemos familiares y amigos que son la Argentina de a pie, así que la esperanza no la vamos a perder. Pero me indujiste, digamos, a hacerte esta pregunta, porque la Argentina tiene servicios de inteligencia que nunca nadie supo para qué servían, nunca nadie pudo explicar para qué servían, que hace inteligencia interna, que son una suerte de caja negra, que llegan los tipos, a veces buenas personas, incluso a conducirlas, pero que tampoco la manejan, y que da la impresión de que fuera un archipiélago, ¿verdad? Y que algunas islas le pertenecen incluso a servicios de inteligencia de otras naciones. Está bien. ¿No te parece que habría que ponerle punto final a todo ese enredo, que es una suerte de nudo gordiano, y que alguien debería venir con la espada de Alejandro Magno y pegarle el corte y decir, muchacho, vamos a empezar de cero de nuevo, y vamos a hacer una inteligencia en serio para la defensa nacional? Eso, digamos, sería un objetivo. Difícil. Como una utopía, pero bueno, está bueno alimentar la utopía. Pero está claro que es así. Está claro, los servicios de inteligencia son eso, lo que vos decís, en este país. Digamos, han sido utilizados para todo, para perseguir, digamos, además está la... Mira, una de las cosas que determinó que mucha gente sobreviviéramos, yo estuve 2 años y medio clandestino de Argentina. Pasé la clandestinidad en septiembre del 74 y me fui del país en diciembre del 76. Y una de las razones, digamos, una de las tantas, pero digo, lo que quedó claro con la dictadura militar, terrorista, genocida, lo que fuera, es que entre ellos mismos había divisiones. Entonces no se pasaban los datos. Entonces se daban situaciones contradictorias. Digamos, o sea que había compañeros que fueron directamente a la Federal a sacar el pasaporte y estaban con captura y no les pasó nada y salieron del país con el pasaporte. No fue mi caso, yo salí con pasaporte falso, pero digo,
había esta cosa, hasta en la época de la dictadura que se supone que estaban centralizados. Los milicos decían, esto lo manejamos nosotros desde el 601 del ejército, donde estaba Milani. Milani estaba armando un grupo de inteligencia paralelo cuando lo de Nisman. Entonces, algo tuvo que ver este señor, sin duda. Un viejo funcionario y oficial del 601 del ejército, responsable de la desaparición de un conscripto en Tucumán. Entonces, digamos, es lo que vos decís. O sea, todo eso es una caja negra porque es mucha guita, además, muchísima guita. Porque se maneja todo con absoluta... O sea, no tenés que rendir cuenta. Sí, es un gasto reservado. No rendís cuenta. Yo coincido con lo que vos planteás, con que hay que mantener un clima de expectativa y de esperanza porque todos lo necesitamos, ¿no? Pero también la realidad se muestra, ¿no? Hay un ajuste operando, ¿no? Un fuerte ajuste operando. Todo indica que ese ajuste es generar las condiciones para poder seguir pagando la deuda de alguna manera, ¿sí? Y hay una política en ciernes que ya se está ejecutando en muchos lugares, pero por los personajes, algunos personajes que están apareciendo en el gobierno, creemos que va a tomar mucha fuerza, y por declaraciones del propio Alberto, que es la política extractivista. Sí, parece que acá salimos, de acuerdo a algunos, ¿no?, de esta situación de postración, con una fuerte política extractivista. Y ayer yo le preguntaba a un entrevistado, digo, ¿es posible un extractivismo progresista? Parecería que no es posible. No es posible porque el extractivismo siempre está ligado a la colonia, o como dice Mario, a la factoría colonial. Ahora, en ese marco, y en un marco donde además hay un sistema de partidos políticos que sostiene todo esto, ¿no? O sea, más a la derecha, más a la izquierda, el péndulo. La posibilidad de que emerja algo nuevo, ¿cómo lo ves? A ver, ¿podemos dejarlo para un minuto? Porque tengo una llamada entrante. Está bien. Creo que estamos en contacto con Carlos Méndez. Carlos. Mario, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, ¿cómo te va? Y acá, muy comprimido con el tiempo, pero esperamos de tu parte un breve informe sobre la situación en el hermano país de Chile, nada menos que hecha por Carlos Méndez, que es conocedor del tema y aparte es chileno. Carlos. Mario, mira, bueno, comencemos hoy 21 de enero, martes. Aclaremos, digamos, para nuestros oyentes que en Chile todavía continúa la etapa de trabajo, o sea, el mes de enero es el último mes de trabajo en Chile. En febrero es que se declara el feriado judicial y el feriado legislativo, y la mayoría de la gente, digamos, sale de vacaciones. Entonces ese es podemos decir, el mes muy apretado de lo que está quedando de este mes de enero, que es el último mes de trabajo, y considerando también de que son ya más de 75 días que comenzó el estallido social en octubre del año recién pasado. Claro. Y ya que estamos hablando de temas de vacaciones, uno de los déficits que está teniendo el turismo chileno es que hay aproximadamente como un 30% de merma de turistas que no están que no llegaron, digamos, a las playas, a los lugares de Chile que son de veraniegos o de vacaciones. Claro. Y al respecto, una de las cuestiones por qué traigo esta colación, que se especula, y también tenemos que analizarlo nosotros, yo estoy acá en Argentina, es que se especula de que los argentinos no viajaron o no viajamos desde Argentina porque por el tema del estallido social. Lo que no se sabe en Chile es de que nosotros estamos perjudicados o castigados acá con un 30% de aumento, ¿no es cierto?, por el uso que hagamos
de tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Sí, Entonces ese es un asunto que habría que considerarlo en cuanto a la merma del turismo, o clarificando cuál es la situación que se está viviendo realmente sobre este tema turístico. Ahora bien, en esto que está quedando de enero, te puedo decir que la actividad legislativa está bastante acelerada. Ayer, lunes, se aprobó un proyecto que había enviado el Ejecutivo que permite a las Fuerzas Armadas a resguardar lo que se denomina la infraestructura crítica. Ajá. Esto quiere decir todos aquellos servicios que tienen que ver con el agua potable, gas, electricidad, comunicaciones, transporte, fibra óptica, etcétera. Fue aprobado con los votos del oficialismo más gran parte de votos de la oposición. Esto significa, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas, ante un estado de alerta, recurrirían a la protección de dicho servicio sin que fuera necesario decretar un estado de emergencia. Ajá. Y que tampoco previendo de que no tengan contacto con la población civil. Y hoy día se está tratando en este momento temas muy importantes que tienen que ver con el proceso constitucional o constituyente, que es tratar el tema de la paridad de género, que probablemente se apruebe en este momento. Y más tarde, a partir de las 16 horas, se va a discutir el proyecto de los escaños para este proceso constituyente que están reservados para los pueblos originarios. Al menos ayer este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución. Ahora, ¿cómo se va a implementar? Eso lo sabremos los próximos días. Bien. Y el aspecto político partidario ha estado bastante importante también. O sea, nosotros habíamos hablado la semana pasada de que el partido más de derecha de gobierno, que es la UDI, había acordado rechazar, aunque participan en el proceso constituyente, rechazar el proceso, la redacción de una nueva constitución, que es votar por el sí o por el no. Ellos votarían por el no. Pero dentro de ese mismo partido hay figuras muy importantes de él, como uno de sus líderes y reconocido alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, que él sí está de acuerdo con aprobar una nueva constitución, y varios diputados de dicho sector político. Y también en Renovación Nacional, el otro partido de derecha, también los diputados están repartidos por estas opciones, aunque en senadores, una mayoría de senadores está rechazando, o sea, compartiendo con la UDI, rechazar, digamos, la posibilidad de una nueva constitución. Pero también políticamente la semana pasada, el fin de semana, hubo una suerte de plenario nacional o comité central, como se denomina, digamos, del Partido Socialista, el cual trató el retiro o la renuncia de dicho partido de varios dirigentes, que dentro de los cuales estuvieron encabezados unos 70, 80 dirigentes importantes del Partido Socialista, pero que estuvo con mucho ruido, porque el ex embajador de Bachelet acá en Argentina, Marcelo Díaz, y actual diputado, y que también fue ministro de la presidenta Bachelet, encabezó esta renuncia al Partido Socialista, y por otras personas, entre las cuales, digamos, un líder histórico como Germán Correa. El Partido Socialista está con serios problemas, esto te lo quiero comentar, de que uno de sus senadores, Carlos Montes, un senador por el parte de la región metropolitana, declaró al final de dicho cónclave que el Partido Socialista carecía de un proyecto político. Bueno, esto es gravísimo para un partido que a esta altura de la situación, iba a decir del partido, esté, digamos, en una situación, digamos, de no tener una propuesta, un proyecto político para lo que está aconteciendo en el país.
Eso es bastante grave. Es grave. Y dos cosas más en las cuestiones partidarias, de que ayer se inscribió un partido de los, denominémoslos de los independientes, o sea, son personas que son independientes y que están fundando un partido que se lo denominan de la dignidad. También recordemos que la plaza es donde se reúnen a protestar en Santiago de Chile, y las movilizaciones, etcétera, es que se denominaba antes Plaza Italia o Plaza Baquedano, hoy día se denomina también Plaza Dignidad. Entonces, inscripción de un nuevo partido, Partido de Dignidad, encabezado por un abogado bastante conocido, que se llama James Hamilton, que fue quien denunció a un cura pedófilo, Caradima, y que fue recibido por el Papa Francisco hace algunos meses atrás, y que también despertó una serie de resquebrajamiento en la curia chilena, pero también en otra parte, digamos, del Vaticano. Y él está siendo acompañado por una premio nacional de periodismo, María Olivia Monkeberg, una académica de ambas universidades más importantes, la Católica y la Chile, y por una tercera persona importante, es Claudio Narea, que es un reconocido guitarrista y cantante del grupo rock chileno, Los Prisioneros. Uh-huh. Mira, Carlos, el tiempo se nos ha ido. Si querés cerrar en 30 segundos. Sí, bueno, termino diciendo de que también ayer se reunieron los máximos dirigentes de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Es un partido, digamos, de gobierno, y el otro es un partido opositor. Heraldo Muñoz fue ex canciller del gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, pero ambos tuvieron una serie de coincidencias que hace, digamos, ver una fórmula de centro que se estaría constituyendo, o al menos un borrador de todo aquello. Bueno, la seguimos el martes que viene, ¿te parece bien? Muy bien ahí. Lo continuamos. Un abrazo, Mario. Fuerte abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, como ya tenemos a Paco Rodríguez, que viene con el programa siguiente, España en el Recuerdo, y es el momento en que nosotros estamos cerrando el programa. Así que le vamos a pedir a Paco y a nuestro operador los últimos 2 minutos, para que vos puedas cerrar. Le damos a Manuel y después no cerramos, no sé, no es el fin de la historia, es el fin del programa. Bueno, resulta difícil cerrar, o sea, digamos. Hablarnos del bueno, libro, si querés dentro de un tiempo te volvemos a invitar y no, te cuento, sí, la seguimos en un tiempo. No, te cuento, el libro está ya en la imprenta. Se llama Un viaje hacia las utopías revolucionarias, primera parte, que va de 1962 a 1972. Son 10 años. Después sigue la segunda parte, que es del 72 al 76, que es cuando salgo al exilio. La tercera parte, que es el exilio, primero, bueno, distintas variables, cuando estuve en Estados Unidos dirigiendo una revista, en México, y después en Nicaragua del 79 al 84. Espectacular. Y la vuelta en él. Pero esa última parte la estoy terminando, digamos. Recién la estoy escribiendo. Ahora estoy casualmente con el encuentro que conté acá con Menem en Libia. En Libia. ¿Ya tienen programado algún evento? No, por ahora no. Por ahora no. Y los vamos a tener tanto. Sí, obviamente. Sí. Pero no, porque, digamos, la idea es, los compañeros querían hacerlo igual no íbamos a llegar, en diciembre, qué sé yo. Pero yo dije, mira, dejemos para después de febrero, finales de febrero, porque primero que ahora está todo muy movido por otros temas, ¿viste? Uh-huh. Y esto es un tema que, bueno, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con una mirada. Yo no digo que sea la única ni la verdad. Digo, es una mirada. Es tu mirada. Es mi mirada de esa época. Pero que es una mirada privilegiada porque es una mirada de un protagonista. Que siempre digo, las miradas de los protagonistas siempre son superiores a las miradas de los simples observadores. Sí. Manuel, se nos ha ido el tiempo. Te agradecemos infinitamente. No, gracias a ustedes que me han escuchado con toda tranquilidad
y aguante. No, y da para otro programa más. Un gustazo. Bueno, acá nos estamos despidiendo de La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Hasta el lunes próximo. Chau.